Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les hablamos desde el Centro Cristiano La Joya. Yo soy el pastor Jorge Rico. Y mi nombre es Miriam Rico y estamos muy contentos de poder transmitir a ustedes este primer programa de Cimientos Firmes, un programa especial dedicado a todos los matrimonios. Así es que un saludo, un gran abrazo a todos ustedes que nos están viendo. Y bueno, el primer tema que vamos a tocar hoy es en peligro de extinción. En peligro de extinción. Y bueno, quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y nos dice en la traducción del lenguaje actual, Mateo 24, 12 también, dice, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. ¡Qué tremendo! Y también hay en otra versión de Dios habla hoy que dice, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Y vemos que van a llegar momentos muy difíciles, muy tristes, pero los que amamos a Dios, los que tenemos a Jesucristo, esto no va a pasar con nosotros porque tenemos el amor de Dios. Y es por eso que queremos esos cimientos firmes para que los matrimonios se mantengan estables, permitiendo que Jesucristo esté en medio de nosotros y que nada podrá dañar nuestra relación. Entonces vamos a ver qué significa extinción. Bueno, la palabra extinción significa la terminación o fin de una cosa después de ir disminuyendo poco a poco. Esto quiere decir que extinción, así como hay algunos animalitos que se van extinguiendo poco a poco porque los van matando, porque los utilizan su piel para alguna cosa, para zapatos, para cinturones. El animalito deja de existir, es un proceso. Y así hablar del matrimonio, dice que el tema de hoy es en peligro de extinción, porque poco a poco, si no estamos conscientes de las cosas, se puede ir desapareciendo lo que Dios ha unido y lo que Él quiere que sea para toda la vida. Entonces, no podemos ir disminuyendo o no puede ir desapareciendo poco a poco el amor ni las actitudes de lo que hoy vamos a hablar del matrimonio. Entonces, vamos a ver qué es lo que se ha extinguido en muchos matrimonios. Pongan mucha atención, por ejemplo, el amor. El amor es el deseo más alto hacia la otra persona y eso es algo que nunca debemos de olvidar y que tenemos que cuidar para nuestro cónyuge. Y algo muy importante es recordar ese día cuando nos conocimos, cuando hicimos un pacto delante de Dios y saber que las actividades diarias no nos afecten para seguir unidos como matrimonio. Es muy importante que la rutina de la vida no nos haga caer en momentos donde nuestro amor empieza a extinguirse. Dice aquí que cuando algo se extingue va poco a poco. Así es que debemos de tener cuidado que el amor que tenemos entre nosotros no sea algo que se vaya extinguiendo. Debemos de cuidarlo día tras día. Y tenemos que desarrollar cada vez más la capacidad de perdonar para que cualquier diferencia, cualquier situación, podamos platicarlo y decir te perdono en el nombre de Jesús o perdóname en el nombre de Jesús por esto que yo hice. Yo creo que es una de las herramientas importantes que Dios nos da para poder mantener el matrimonio estable, firme y en la voluntad de Dios. Y bueno, tenemos otra cosa interesante que es el respeto. El respeto es algo que debe de existir en el matrimonio desde el principio y siempre, todos los días en el que vivamos. Dice Efesios capítulo 5, versículo 33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Dos cosas importantes, amar y respetar. Y hablando del respeto, significa reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de la otra persona. Es tener aprecio y reconocimiento por otra persona, hablando ahorita del matrimonio, por tu esposo, por tu esposa. Qué importante es que a través del respeto nosotros valoremos a nuestro esposo, que reconozcamos su trabajo. Él tiene que salir fuera de casa y se enfrenta a diferentes condiciones. Se enfrentan al tráfico, a peligros, a un ambiente hostil en el trabajo, a jornadas largas. Así es que qué importante es que como esposas podamos valorar todo lo que ellos hacen por nosotros, porque tengamos una economía estable,
porque tengamos alimentos en casa. Todo esto es parte del trabajo de nuestro esposo, de la labor que realiza diariamente. Y como esposas tenemos que valorarlo y mostrar respeto hacia él. Y también hablando a los esposos, las esposas tenemos mucho trabajo en casa, no porque estamos en casa no tenemos una función que desarrollar, al contrario, nuestro día está lleno de un sinnúmero de actividades que desempeñamos. Sería claro padre, que sí. ¿No? Algunas de ellas, bueno, pues son atender a los hijos, llevarlos a la escuela, cocinar, surtir despensa, lavar, planchar, revisar tareas de los hijos, cocinar, arreglar la casa, sacudir, tender las camas, ordenar, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas funciones que a veces a lo largo del día no se terminan y al otro día tenemos que volver a retomar esas actividades, y es importante que como esposos también valoren nuestro trabajo, porque a veces cuando ellos llegan a casa, nosotros nos acabamos de sentar para descansar, para tomar un minuto de descanso, y entonces ellos llegan y nos preguntan, ¿qué estuviste haciendo todo el día? Y bueno, esa es una pregunta que yo creo que a todas las esposas nos hace enojar, porque decimos, si viera todo lo que he estado haciendo todo el día. Mientras yo eché la ropa a la lavadora, estuve lavando trastes y de repente me sonó el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que las mujeres realizamos muchas actividades, y qué importante es que nosotras primero valoremos el trabajo de nuestro esposo, y que también nuestros esposos nos puedan valorar y puedan darse cuenta de todo el trabajo, de todas las actividades que tenemos que realizar en casa. Yo creo que aquí algo importante es valorar ese trabajo de nuestra esposa, y que de alguna manera no acaba, como los trastes, ¿no? Los lavan y luego desayunamos, ensucian, entonces los lavan, comida y pasa lo mismo. Son cosas que está constantemente lavando, limpiando, y todo lo que ahorita acaba de decir es todo un trabajo fuerte, y es parte de un respeto, de valorar a quién tenemos en casa, y que es una bendición el que podamos ser equipo y que podamos saber que ella vale mucho, y que si no estuviera en casa, quién sabe qué sería de la casa y de nuestros hijos. Entonces es importante que ese respeto, y bueno, también el amor como pareja. Aquí dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pero si reunimos los dos puntos de amor y respeto para los dos, es algo que va a combinar, y que no se olvide el respeto, pero también el amor. Saber que estamos aquí juntos por amor, y que nadie nos obligó a casarnos, sino que decidimos unir nuestras vidas porque nos amamos, y hicimos un compromiso y un pacto con Dios por amor, por el amor del Señor. Entonces, qué importante es todo esto, el poderlo comentar. Y bueno, dijiste algo muy importante, no dejar de mirar que somos un equipo y que somos parte del mismo equipo. A veces cuando empieza a pasar el tiempo, los matrimonios se empiezan a mirar como parte de equipos diferentes, y empiezan a tener problemas, y empieza a perderse el amor y el respeto. Pero qué importante es saber que siempre vamos a formar parte del mismo equipo, y que estamos trabajando para un mismo fin, para una misma visión, para alcanzar determinados objetivos juntos. Así es. Y bueno, vamos a ver varios valores que no debemos dejar que se apaguen. Por ejemplo, ser honesto, decir la verdad. Qué triste es ver que tanto el hombre como la mujer no digan la verdad, y después te enteras que dijeron mentiras en algo. Es algo muy, muy triste el saber que no digan la verdad. Y bueno, también otro punto aquí, hablando de los valores, es ser íntegro. Ser íntegro es que no vas a hacer nada indebido, que eres una persona de una sola pieza, que no tienes nada que esconder. Y esto es muy importante, porque muchas veces el matrimonio en su relación empieza a caer en esta falta de valores. Y alguna cosa para mencionar es que empiezan a buscar amistades del sexo opuesto. Y cuando se cae en esto, y de repente el esposo o la esposa se da cuenta de que estás hablando, o que está hablando el esposo con alguna persona, alguna amistad, alguna amiga, o tú con un amigo, tú dices, no, es una prima, es un familiar, etcétera. Y entonces caes en deshonestidad, caes en falta de integridad, y esto siempre va a traer problemas. Siempre que estemos ocultando la verdad, siempre va a tener un final que no es un final correcto a los ojos de Dios. Porque sabes que aunque tú quieras ocultar demasiado las cosas, Dios siempre está viendo nuestras vidas. Así es que qué importante es vivir con estos valores dentro de nuestro matrimonio.
Inclusive el amor de Dios dice que el amor no hace nada indebido. Y esto es parte de lo que Dios quiere que nosotros tengamos como una fortaleza, hacer lo correcto, ser íntegros y que honremos a Dios y honremos a nuestro cónyuge. Otra de las cosas que Dios nos pide es la humildad, no envanecernos. Hay esposos que dicen, no, ¿sabes qué? Sin mí, quién sabe, ustedes no pueden vivir, ni la esposa ni los hijos. Y es algo muy desagradable escuchar comentarios de esposos que hacen ese tipo de comentarios muy desagradables y que no ayudan a fortalecer el matrimonio. Es un orgullo, una actitud prepotente en donde dicen, sin mí, ¿quién sabe qué sería de sus vidas? Por mí comen, por mí siguen adelante, y eso es algo muy desagradable porque somos una sola carne, porque mientras nosotros, Dios nos permite salir a trabajar por el sustento, la esposa, acaban de escuchar ahorita todo el trabajo que tiene en casa, los hijos son una bendición, y los tres juntos, cuando Dios nos da la economía, es para los tres porque es parte de la provisión del hogar y para que sea de bendición. Entonces somos un equipo y todos trabajamos para que se logre el propósito para la familia. Así es, Romanos capítulo 12, versículo 3, dice muy claramente, nos habla acerca de esto, dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Y en otras versiones yo las estuve leyendo y me llamó mucho mi atención porque en otras partes dice que a nadie se le suban los humos a la cabeza. Y otra versión dice que no se crean mejores, es decir, nos está hablando de un corazón humilde, de nunca caer en orgullo. A veces, por las condiciones económicas de nuestro país, el esposo y la esposa tienen que salir a trabajar. Y en determinadas circunstancias, a veces la esposa gana más que el esposo. Y eso le hace tener un orgullo en su corazón. Y qué tremendo, porque si los dos están trabajando para sacar adelante su hogar, que no es la posición correcta bíblicamente, la idea es que el varón sea el proveedor y la esposa se quede en casa, sobre todo cuando ya tienes hijos que tienes que atender. Porque hay muchas parejas que dicen, bueno, pues vamos a trabajar los dos para tener comodidades, pero ya tienes hijos. Y cuando ya tienes hijos, la mujer tiene que estar en casa, y no es porque sea una manera de apagar sus sueños. Muchas dicen, es que yo estudié como para estar trabajando y desarrollarme profesionalmente. Sabes que ser mamá es la mejor profesión. Y a veces cuando los dos se meten dentro de este punto, los hijos se pierden. Aunque no quiero hablar mucho de esto porque ya vamos a hablar temas sobre los hijos. Pero lo que quiero, a lo que quiero concentrarme es a la idea de que a veces la esposa cuando trabaja gana más y entonces empieza a tener orgullo en su corazón, y esto le hace caer a una falta de respeto hacia su esposo. Lo deja de valorar, lo deja de respetar, lo deja de tratar como debe ser tratado. Y yo recuerdo en una ocasión, te voy a platicar de un caso que yo vi en un centro comercial. Estaba un matrimonio adulto ya, y estaba la esposa y el esposo ahí escogiendo verduras, y el esposo estaba escogiendo unos jitomates, y bueno, la esposa empezó a hablarle de una manera muy fuerte, con mucha falta de respeto. Se empezó a expresar de él de una manera que dolía en el corazón, porque el esposo se veía que era un esposo noble, y la esposa le empezó a insultar y a decir, mira cómo caminas, no vienes bien arreglado, mira el cuello de tu camisa, lo traes chueco, que te daban ganas de apretarle el cuello a la esposa para que se callara y dejara de ofender al esposo. Y mujer, yo te hablo esto, si tú has caído en esa falta de respeto hacia tu esposo, es importante que consideremos esto, porque ellos merecen nuestro respeto, así como dice nuestro esposo, nosotras como esposas merecemos el respeto suyo, porque somos parte del mismo equipo para alcanzar el mismo propósito, que es tener una familia firme, una familia fuerte en Dios, y que nuestros hijos puedan ser personas que formen parte de una generación bendecida. Y bueno, vamos a tocar un tema muy, muy interesante, muy difícil, pero tenemos que poner mucha atención en esto. Se llama santidad. Santidad, quiero hablar sobre la fidelidad. Y Dios nos habla que tenemos que recordar cuando hicimos un pacto con Dios, que íbamos a ser fieles con Dios y con nuestro cónyuge. Y esto tenemos que
que considerarlo, porque yo en muchas consejerías he tenido muchos casos muy, muy desagradables de adulterio. Se habla de la infidelidad, y hay gente que dice, sí, le dice a la esposa, dame tiempo, deja que poco a poco se vaya saliendo de mi corazón mientras le sigo hablando a la otra persona. Esa es una falta de respeto, una falta de inmadurez, y si nosotros no tenemos temor de Dios, si nosotros no buscamos realmente hacer su voluntad, el enemigo va a entrar para destruir el matrimonio. Tenemos realmente que tomar decisiones radicales y decir, Señor, si yo me comprometí contigo, me comprometí con mi cónyuge, yo voy a ser fiel y no voy a estar jugando con estas cosas. Y si alguien ha caído en esto, es decir, se acabó y se acabó, no estar diciendo dame tiempo ni nada, sino que hay un respeto. Y hablar de no nada más de adulterio, sino también de pornografía. Gente que ve pornografía, esto no le agrada a Dios, esto no edifica, no bendice, porque esto no viene del Señor. Dios habla que el matrimonio es para que haya una vida en orden, pero también una vida limpia, sin problemas. La pareja es suficiente para poder llevarse bien, y en esa área también, pero no necesita de pornografía. La lascivia, cuando una persona, un hombre, desnuda a una mujer con la mirada o tiene deseo sexual, eso no le agrada a Dios, y esto habla de una falta de respeto al Señor y una falta de respeto a tu cónyuge. Y repito, esto habla de gente inmadura, de gente que no tiene crecimiento espiritual y que no tiene ese respeto al Señor. Entonces tenemos que empezar a crecer, empezar a cambiar actitudes, empezar a tomar decisiones para que realmente Dios bendiga tu vida y que Dios empiece a fortalecer tu matrimonio. Y en consejería he tenido casos muy desagradables en donde el papá hay abuso sexual sobre sus hijas, o el padrastro abusa o quiere abusar de sus hijas, de las hijas de su esposa. Y esto es muy tremendo, y yo quiero mandar un mensaje a todas las hijas, a todas las niñas que no callen, que hablen con su mamá, que hablen con los abuelos, y que digan lo que está pasando. No podemos permitir que pasen estas cosas. Y mamá que me escuchas, si tu hija está hablando de que tu esposo o el nuevo esposo que tienes está molestando a tu hija o quiere abusar de ella, escúchala, porque tú eres la única persona que puede defenderla. Y no le des el lugar a la persona que vive contigo, porque primero están tus hijos. Y no es correcto que te indignes y que le digas que no es cierto. Y que tuve un caso donde todavía le dijo, pídele perdón a tu padrastro. Eso es algo que no es correcto, no se vale. Y tú tienes que cuidar a tus hijos y debes aprender a escucharlos y a creerles, porque ellos dependen de ti. Entonces, hablar de santidad es que no haya abuso sexual, que no haya pornografía, que no haya lascivia, que haya esa santidad, esa fidelidad en el matrimonio, que nosotros podamos realmente honrar a Dios. Honrar a Dios es respetar a Dios en tu matrimonio y respetar a tus hijos en esa área también. Es bendecir el matrimonio para que el Señor pueda usarte y que pueda haber mucho fruto en matrimonio como intercesores, sirviendo al Señor. Porque nosotros no podemos estar sirviendo si no estamos bien. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esto lo dice la palabra de Dios, los juzgará Dios. Y cuidado con el que se mete con Dios, porque Dios es amor, pero también Dios es justo. Entonces, reflexionemos qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Y les quiero leer también Hebreos 13:4, pero en la Reina Valera contemporánea, y dice, todos ustedes deben honrar su matrimonio, o sea, todos ustedes deben respetar su matrimonio. Honrar es respetar. Dice, y ser fieles a sus cónyuges. Mire qué interesante, ser fieles a sus cónyuges. Estamos hablando de santidad, estamos hablando de fidelidad. Dice, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Yo te invito a que realmente tomes en serio a Dios, que realmente permitas que el Señor bendiga tu vida y que el Señor comience a hacer cosas especiales, porque no vamos a lograr un crecimiento, no vamos a lograr la bendición de Dios si nosotros no honramos a Dios y si no honramos nuestro matrimonio. Es muy triste ver, yo doy consejería a muchas iglesias, a muchos pastores, y me da tristeza
el darme cuenta que de repente llega un servidor de otra iglesia y dice, es que le pegué a mi esposa, pero después voy y soy maestro de niños, o soy de cualquier ministerio, que nada más está fingiendo ser servidor, porque eso no es un servidor. ¿A qué estamos jugando? El maltratar a tu familia, luego llegar a servir. Dios no se agrada de esas actitudes. O maduramos, o mejor sentarse y crecer y dejar que Dios restaure tu vida. Pero no podemos estar jugando con las cosas de Dios, porque entonces, ¿qué estás ministrando? ¿Y qué va a ser de tu vida? Y para todas las parejas, los matrimonios que están congregándose, yo te invito a que haya un respeto hacia tu cónyuge, para que Dios bendiga tu vida, para que Dios bendiga a tus hijos, para que Dios te use para orar por ellos, para que el coronavirus no toque a nadie, porque ese matrimonio está en orden, está en santidad, está en respeto, y Dios va a bendecir esos matrimonios que agradan a Dios y que están viviendo con esos valores, con la palabra del Señor, y que el Señor te use y te bendiga de una manera especial. Bueno, y en la Biblia nos habla muy claramente sobre esto. En Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28, el Señor Jesús está hablando sobre el adulterio y dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, el Señor vaya más allá en su nivel de santidad, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Qué interesante. Esto nos habla de un nivel más alto de fidelidad. En otra versión dice que ya cometió adulterio o que ya fue infiel en su corazón, solo por el hecho de mirar a alguien y desearlo para tener relaciones sexuales. Así es que hablando a la mujer, en la actualidad hay casos tremendos que se escuchan, por ejemplo, donde la esposa se va con un varón que no es su esposo y deja a sus hijos abandonados al cuidado de su esposo. Qué tremendo que se llegue a estos extremos. Pero algo muy importante es saber que tu mujer puedes poner un alto cuando tú veas a algún varón que se acerca contigo con otras intenciones. No podemos decir que no nos dimos cuenta, que no pasó nada. Nosotros como mujeres sabemos en nuestro corazón y tenemos ese discernimiento que Dios nos ha dado para saber si una persona, un varón, se acerca con nosotros con otras intenciones. Y en ti está el poner un alto a cualquier cosa que quiera rebasar ese nivel de acercamiento contigo. Así es que no podemos poner ningún pretexto. No puedes decir es que se acercó a mí, es que él me buscó. No, tú puedes poner una línea muy clara y si es necesario quitar toda relación con esa persona, que es lo más sano, para que no se presente ninguna manera en la cual esa persona tenga la oportunidad de acercarse a ti. Hoy se presta muchísimo esto en las redes sociales. Tienes amistades que son varones y a veces se empieza a mandar un mensaje y de ahí empieza a surgir, ¿verdad?, una amistad, entre comillas, pero te puede hacer caer después en algo mayor. Así es que qué importante es que tomemos en cuenta estas instrucciones que Dios nos da, porque esto, el principio de esto puede llevar a la destrucción de tu matrimonio y de tu familia. Así es que varón y mujer, esposo, esposa, queremos hablarles como dice la palabra. No solamente es no cometer un adulterio ya físicamente, sino cuidarnos de no caer en lascivia, de no caer en una relación incorrecta de amistad. Recuerdo cuando mi esposo y yo nos casamos, no sé si tú recuerdes, él tenía muchas amigas, ¿verdad?, cristianas. Yo tenía muchos amigos que había conocido a lo largo de mi vida cristiana, amigos valiosos que ahora eran siervos de Dios, pastores de otras congregaciones, pastores y misioneros en otras naciones. Había mucha gente que conocía, pero el día que nos casamos, él y yo hicimos un pacto, ¿verdad?, juntos, de decir, desde ahora se acaban tus amigas y se acaban mis amigos, ¿verdad que sí? Así es. Entonces cortamos con todo ese tipo de relaciones cercanas que teníamos, ¿verdad?, porque a veces hablábamos por teléfono, platicábamos, etcétera, pero cortamos todo ese tipo de relación. ¿Saben para qué? Para honrar a Dios, para nunca tener un pretexto de tener que hablar con alguien del sexo opuesto y que el enemigo nos hiciera caer en su trampa.
¿Sabes que en la actualidad el adulterio la gente lo llama como una moda? Es que es una moda. Eso es parte de el que sea el varón infiel o la esposa infiel. Es parte de lo que se vive día a día. No es cierto, la Biblia lo llama pecado. Y el pecado ofende a Dios. El pecado te aleja de Dios. El pecado, cuando entra a tu matrimonio y entra a tu familia, lo entra para destruirlo. El enemigo no está buscando solamente entrar y causar problemas. No, el enemigo está buscando entrar a través de una cara bonita, ¿verdad? Por así decirlo, una persona que es muy guapa, y busca entrar a tu hogar para destruirlo. Pero nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo para decir no y cerrar cualquier puerta de comunicación con esa persona para que no entre y destruya lo que más amamos. Así es que, como dicen en la televisión, ojo, mucho ojo, cuídense mucho, apóyense mucho, y siempre que haya alguna situación, oren unos por otros, ¿verdad? Y puedan seguir adelante estableciendo un matrimonio con cimientos firmes. Y bueno, yo quiero comentar algo muy interesante. Ahorita que estamos estudiando la maestría, mi esposa, mi hija y yo, nos decían que el alto índice de deserción en las escuelas es porque los hijos, papá se fue de casa. Y entonces, algo real es que ¿cómo puede el hijo estudiar? ¿Cómo puede el hijo concentrarse en la escuela si papá se va de casa con otra mujer? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos si entra el egoísmo y vemos que no les importa el daño que le pueden generar a los hijos por irse por otra persona? Lo que sea mi esposa, una mujer que se vaya con otro hombre y deja a los hijos, está tremendo. Y me llegó otro caso también, que llega el esposo llorando y dice, pastor, quiero que ore por mí, me siento muy mal. Y le dije, ¿qué pasó? Me dice, es que mi esposa me dejó y se fue con otra persona. Y estaba llorando, ¿no? Y dijo, ¿qué dice? Me dejó a los hijos. Igual le pasó lo mismo, ¿no? Y le digo, ¿y sabes con quién se fue? Y me dice, sí, con otra mujer. Y dije, wow, qué tremendo, ya no hay límites, ya no hay respeto, y tenemos que regresar a Dios, tenemos que realmente buscar la palabra del Señor, buscar lo correcto, cumplir con ese compromiso que tenemos con Dios, no estar jugando con el cónyuge, no estar jugando con Dios, o tratar de mentirle y decir, sí, estamos casados, pero por otro lado tener doble vida. Esa es una inmadurez, una irresponsabilidad de parte del esposo o de la esposa. Tenemos realmente que ser íntegros, ser transparentes y que podamos vivir en santidad en el matrimonio. Y por eso dice la palabra de Dios, lo que yo les leí aquí, todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges. Pero mire, les voy a platicar algo interesante. Pero los libertinos, ¿qué son los libertinos? Los libertinos son la gente, hombre o mujer, pero voy a tocar ahorita al hombre, que cuando está en una reunión, cuando está viendo a las mujeres guapas y está queriendo coquetearles y queriendo salir con ellas y tomando sus teléfonos y todo eso, es un libertino. Y ¿sabe qué? Si tú eres uno de ellos, tú tienes que cambiar tu manera de vida y decir, Señor, si soy tu hijo, yo tengo que renunciar a esto para ser íntegro contigo y ser íntegro con mi esposa y con mi familia. Y renunciar a esto, porque esto, como decía mi esposa, esto es pecado, esto no le agrada a Dios. Y aunque aparentemente digas que no pasa nada, tú estás deshonrando al Señor y estás deshonrando a tu cónyuge. Tenemos que ser íntegros. Y la mujer igual, puede estar viendo otros hombres. Esto no le agrada al Señor y tenemos que comenzar a decirle a Dios, Señor, te vamos a honrar, te vamos a respetar y vamos a respetar a nuestro cónyuge en el nombre de Jesús. Y bueno, otro punto interesante son los detalles. Los detalles, Dios nos habla de que tenemos que cuidar en el matrimonio nuestra forma de comportarnos y la forma de platicar con nuestra esposa y los detalles de apoyar, de ayudar, de bendecirnos unos a otros. Y bueno, pues en la actualidad podemos pensar que ya no tenemos muchos detalles con nuestro esposo o nuestra esposa por los problemas económicos que hay en casa, ya no podemos invertir en un regalo, pero sabes que no tienes que invertir en un regalo caro. Un detalle puede ser un mensaje que tú le envíes a tu esposo, una nota, aún le puedes escribir en su servilleta en el lunch que se va a llevar al trabajo, el esposo escribir una carta a su esposa, la esposa hacerle su comida favorita al esposo, tomar un café juntos. Pero es que sale muy caro ir y tomar un café afuera.
Lo pueden hacer en casa. Lo importante es el detalle, el momento de estar juntos, de estar conversando, de saber que son uno para el otro y que en cada momento de su vida van a permanecer juntos y en fidelidad. Y bueno, otra de las cosas que son muy, muy especiales es que podamos cada uno de nosotros medirnos y decir qué tanto nosotros estamos caminando en la voluntad del Señor. Y una cosa importante es la comunicación. La comunicación es una de las cosas que Dios nos pide que podamos tener, no cerrarnos, sino poder escuchar, no sentirse agredidos, sino escuchar de un lado a otro y poder tomar decisiones conforme a la palabra del Señor. Entonces la comunicación, dice en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esto es bien importante, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos, no a discutir, y que podamos realmente tomar decisiones, soluciones conforme a la palabra, con un respeto para que pueda haber crecimiento y pueda haber avance en esa comunicación y cada día poder ver que Dios nos está bendiciendo y que Dios quiere usarnos cada vez más por la comunicación que tenemos con nuestro cónyuge y la comunicación con Dios. Bueno, algo importante que dijiste es que la comunicación no es discusión. Uh-huh. Muchas veces cuando el esposo le dice a la esposa o la esposa le dice a su esposo, quiero hablar contigo, está pensando, es que vamos a pelear, vamos a entrar en una discusión. Pero la comunicación realmente no es discusión. Comunicación es hablar, abrir el corazón, poder expresar lo que sentimos, poder expresar lo que vivimos en nuestro día a día. Eso es comunicación. Y algo importante para la comunicación no es solo que la persona hable, sino que la otra persona esté escuchando lo que la persona le está diciendo. Esto es muy importante, porque a veces en esta etapa, ¿verdad? En este punto de la comunicación, lo que sucede es que si el esposo quiere hablar, entonces la esposa dice, ok, vamos a hablar, pero ella está cocinando, ella está planchando, etcétera, etcétera. O si es al contrario, la esposa dice, quiero hablar contigo. Bueno, sí, pero el esposo está viendo los mensajes en su celular. Eso no es una comunicación correcta. La comunicación es estar presente, ¿verdad? Realmente en todo lo que nos está diciendo la otra persona, incluso mirarla a los ojos, escucharla, que la otra persona se sienta que está recibiendo el mensaje. Y algo importante no solamente es escuchar, si es algo por algún cambio de hábito en la otra persona, alguna cosa que no se ponían de acuerdo entre la pareja, es si se llega a un acuerdo, si se toma una decisión, empezar a caminar sobre esa decisión que ya se tomó, ¿verdad? Y realmente apoyarse en lo que se decidió. Esto es muy importante y esto forma parte de una comunicación efectiva, porque si no es como si solamente perdiste el tiempo hablando con la otra persona y realmente no se llegó a nada. Ahora, este punto es muy importante porque el enemigo está destruyendo también muchos matrimonios por la falta de comunicación. Y qué importante es estar alerta con esto, no permitir que la comunicación se extinga entre nosotros, se vaya apagando poco a poco. Y de repente, si solamente comunicación es discusión, ya ninguno va a querer volver a hablar, con él, ni ella con él, ni él con ella. Entonces, vamos a tener mucho cuidado en este punto. Y bueno, por eso dice 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y bueno, quiero tocar el siguiente punto, que es la confianza. La confianza es algo importantísimo también que tiene que ver en el matrimonio, y podemos tocar ahorita algo que está afectando en los hogares, que son los celulares, los iPads, computadoras. Podemos ver en muchas familias que es la hora de la comida y todos con su celular, un hijo con un celular, otro con un iPad, otro con su computadora, y están ahí pero no están unidos. Pero quiero llegar al nivel de la confianza, en que el celular del esposo puede ponerlo en la mesa y la esposa puede ver sin ningún problema, sin que se sienta ofendido el esposo, puede checar todo lo que quiera, porque no hay nada que esconder. No hay claves especiales para que ni la esposa ni la hija pueda ver, sino cualquier cosa. Si yo me meto
al celular de mi esposa sin problema, yo puedo lo que sea, porque no hay nada que tengamos que ocultar. Y esa confianza es muy importante que podamos tenerla como matrimonio. Sí, esto es muy importante. Como decía mi esposo, a veces tenemos una clave y no queremos que el esposo o la esposa vea. ¿Por qué no? Si no queremos que lo vea es porque estamos ocultando algo. Entonces, qué importante es que no haya nada, que haya una absoluta confianza, como es el punto que estamos tratando, y que mi esposo en cualquier momento, él puede revisar mi celular, y si tengo una clave, él conoce la clave, y él puede entrar y puede revisar fotos, mensajes, etcétera, etcétera, porque no hay nada que esconder. Así es que un matrimonio debe haber una total confianza entre ellos. Si no, no empieza a funcionar las cosas, empieza a haber divisiones. Y también es importante limitar el uso del celular, ¿sabías esto? Porque a veces el esposo llega cansado, la esposa quiere platicar con él y el esposo está escuchando, pero está viendo sus mensajes, mandando mensajes, viendo videos, etc. Y esto es algo que podemos usar para mucho bien, ¿verdad? Pero también si nosotros nos excedemos en el uso del celular, puede ser un arma destructiva para la relación en matrimonio. Así es que tengan mucho cuidado con esto. Y bueno, vamos a llegar ya a la conclusión de nuestro programa. Se nos ha pasado el tiempo muy rápido. Hemos hablado cosas muy interesantes que Dios ha mostrado a nuestra vida, a nuestro corazón. Si hay alguna cosa que Dios te ha hablado específicamente en tu relación de matrimonio, yo te pido que no lo dejes ahí, sino que lo pongas en práctica, que obedezcas al Señor para que tu matrimonio pueda estar establecido en un cimiento firme. Y bueno, yo quiero terminar orando y ante todo hacer hincapié, si tú estás sirviéndole a Dios y tienes actitudes que no le agradan a Dios, hablábamos de pornografía, hablábamos de adulterio, hablábamos de un maltrato al cónyuge, a los hijos, estás dándole migajas a Dios y estás sirviendo. Yo te invito a que hables con tu pastor y mejor siéntate hasta que estén las cosas bien, que tengas un orden para que Dios bendiga tu vida, porque no estás agradando a Dios y además que estás ministrando. Y como matrimonios de congregación, yo te invito a que podamos reflexionar y preguntarnos cómo está nuestro matrimonio, cómo está mi matrimonio y qué tengo que cambiar yo, qué tengo que de mi parte empezar a cambiar y también el cónyuge, y que puedan platicar y empezar a tomar decisiones para empezar a crecer, sanar heridas y quitar actitudes, cosas que no agradan al Señor, como tradiciones, cosas que han dañado la relación matrimonial. Y yo quiero que ahorita, antes de terminar, de orar, si tienes dudas, preguntas, cosas que quieres que hablemos, por favor escríbenos aquí, mándanos mensajes, o por lo que tú quieres que oremos, lo vamos a hacer con mucho gusto, terminando la conferencia. Pero queremos que este programa de cimientos firmes sea un instrumento para que tú que me estás viendo y en todo el mundo podamos ser un instrumento para edificar con la palabra de Dios tu matrimonio. Y bueno, yo quiero que el día de hoy tú cierres tus ojos y le digas a Dios: Señor, muéstrame cómo está mi matrimonio. Si por alguna razón está a un nivel un poquito drástico, delicado, dile: Señor, perdónanos si te hemos fallado, Señor. Y quien tenga que, si tienes que dejar de hacer cosas que ya sabes que no debes de hacer, o que hoy te ha hablado el Señor, renuncia en el nombre de Jesús. Pregúntate: ¿cuándo dejé de amar a mi cónyuge? ¿O en qué momento dejé de que me interesara mi cónyuge? ¿Por qué fue? Habla a mi corazón, Señor. ¿En qué tiempo yo dejé de valorarla, de disfrutarla? El ya no preocuparme para dedicarnos tiempo. Dile a Dios ahí en este momento: Señor, ayúdame a quitar actitudes no correctas, porque a veces prefieres quizás hablar con otras personas que con tu cónyuge. El que tú puedas darte cuenta que hay orgullo en tu corazón y que solamente tú tienes la razón. Dile: Señor, te entrego esto no edifica, esto no nos va a permitir restaurar nuestra relación.
Si hay una actitud prepotente, de orgullo, pídele perdón a Dios y dile: Señor, perdóname en el nombre de Jesús. Ayúdanos a restaurar nuestro matrimonio y que a partir de hoy empecemos a tomar decisiones maduras, decisiones sabias, donde te respetemos nuestro matrimonio, ese pacto que hicimos contigo, porque queremos bendecir nuestras generaciones, nuestros hijos. No queremos que ellos vivan lo que estamos viviendo o lo que vivieron nuestros padres o los abuelos. Queremos romper toda herencia familiar, queremos romper todo lo que no es correcto, y hoy te pido que tú nos hables y nos permitas hoy darnos cuenta en qué hemos fallado y renunciar a esto en el nombre de Jesús. Señor, haznos libres y permítenos que vengan cambios radicales, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy venga esa restauración, ese cambio, esa bendición, Señor. Que puedas sanar heridas para que venga esa capacidad para perdonar y empezar algo sólido en el matrimonio. Padre, yo te pido que bendigas a cada matrimonio que nos está viendo en este momento. Y declaro, Señor, que tu Espíritu Santo se está moviendo con poder y está hablando a los corazones, y que tú hablas en este momento para dejar actitudes egoístas, actitudes que no están edificando sus vidas, y que ellos puedan pedir perdón y que ellos puedan cambiar lo que están haciendo para bendecir su matrimonio, para glorificar tu nombre, para honrarte a ti, Señor. Yo te pido que bendigas a cada matrimonio y que a partir de hoy tú comiences a ministrarlos y a bendecirlos para que sean restaurados, fortalecidos y bendecidos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y bueno, yo quiero terminar con una cita bíblica, es Gálatas 5:7, y dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Mire qué interesante. Ustedes iban bien en su matrimonio, pero ¿quién estorbó? ¿Quién te malaconsejó? ¿Cuándo tomaste una decisión de alejarte, de tomar actitudes groseras o indiferentes? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y yo te invito a que podamos regresar a ese pacto que hicimos con Dios para que Dios nos bendiga. Pues yo te invito a que sigamos en este crecimiento espiritual, pero viviendo la palabra, y nuestro mayor deseo es que tu matrimonio esté muy bien y que sea bendecido. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa de Cimientos Firmes. Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Hasta luego.